Bueno, el día de hoy Colombia amaneció bastante indignada con lo que sucedió ayer en el Congreso de la República. 49 congresistas que desde el privilegio, ganando más de 48 millones de pesos, decidieron votar no a la realización de la consulta popular, a este mecanismo de participación ciudadano completamente democrático, un mecanismo al que por supuesto pues estaban llamados todos los colombianos para que fueran ellos quienes decidieran si estaban o no de acuerdo con 12 preguntas que proponía el presidente Gustavo Petro. Frente a ese resultado que se dio ayer en el Congreso de la República, quedó más que claro que el miedo real de la oposición es a los colombianos, que el miedo no es ni siquiera al presidente Gustavo Petro, el miedo de ellos es a la reacción del pueblo, a que los colombianos salieran masivamente a las urnas, que votaran sí a esas preguntas que había propuesto el presidente Gustavo Petro y que no solamente se demostrara el apoyo a la consulta popular, sino también principalmente al gobierno del presidente Gustavo Petro. Ese es el real miedo de la oposición y por supuesto quedan bastantes cosas que decir respecto a lo que sucedió ayer, bastantes anomalías, aparentemente hubo fraude, los que estuvimos allí pendientes viendo la votación para la aprobación de la consulta popular nos dimos cuenta del espectáculo tan bochornoso que se protagonizó allí en el Congreso de la República. Incluso la senadora María José Pizarro denunció que la votación solamente duró 3 minutos cuando usualmente dura media hora. Es decir, le quitaron 27 minutos a esa votación. Bastante inquietante lo que sucedió en el Congreso de la República, pero también resulta bastante inquietante que todavía hay ciudadanos que festejen que se haya caído la consulta popular, que sean ciudadanos de a pie, que ganan un mínimo, que se tienen que levantar a las 4 de la mañana para poder llegar a sus lugares de trabajo, que no les pagan dominicales, que no les pagan festivos, que no les reconocen tampoco el hecho a personas menstruantes que puedan incapacitarse por ciclos completamente dolorosos, o incluso en el peor de los casos repartidores que no tienen acceso ni siquiera a un contrato ni a seguridad social y que aún así en medio de esa precarización laboral todavía sean capaces de apoyar a la oposición. Como muy bien lo dice esta imagen, y por eso quería yo iniciar con esta imagen que vi a través de las redes sociales, no sea bruto, no se la hundieron a Petro, se la hundieron a usted, porque muchos salieron diciendo que le habían hundido efectivamente la reforma al presidente, que le habían hundido la consulta popular al presidente Gustavo Petro, y en realidad pues no es así. La consulta se la hundieron a todos los colombianos que podían salir a decidir, incluso los que no están de acuerdo, salgan democráticamente y voten 12 veces no. Ejerzan ese derecho democrático en nuestro país, ese derecho constitucional, pero resulta que eso solamente aplica para los de la derecha, como el caso de Angélica Lozano, cuando ahí sí no les importaba cuánto dinero se iba en la consulta anticorrupción que se realizó con Claudia López. Pues bueno, aquí Daniel Monroy nos trae una imagen para que por supuesto no se nos olviden sus nombres, no se nos olviden sus caras, porque evidentemente para el año 2026 van a estar condenados ante los ciudadanos, condenados en las urnas. Esperamos que estas personas que ustedes están viendo ahí en pantalla no regresen al Senado, no regresen a cargos tan importantes, cargos de elección popular que deben estar hechos única y exclusivamente para personas que van a trabajar por el pueblo y para el pueblo y no en contra de ellos. Estos son los 49 HPs que hundieron la consulta popular. Esta es una imagen del representante David Racero en donde se pueden ver personas como María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Alirio Barrera, también está Miguel Uribe Turbay, el expresidiario Ciro Ramírez que salió de la cárcel hace unos días y que salió única y exclusivamente para hundir la consulta popular y por supuesto la reforma laboral, a pesar de que incluso en el Senado de la República revivió. Sabemos que por supuesto eso no va a rendir ningún fruto. El Congreso y también en este caso la oposición van a hundir la reforma laboral, estamos completamente seguros de eso y nos quedamos sin reforma y también nos quedamos sin consulta popular. Lo indignante de esta jornada también fue el hecho de ver este tipo de fotografías.
estas sonrisas en donde salen allí festejando que se tumbó la consulta popular, que personas como Miguel Polo Polo salgan abrazándose y tomando de la mano al presidente del Senado de la República, Efraín Cepeda, este que está aquí es Efraín Cepeda, y personas como Paloma Valencia, que de hecho ayer, si no lo vieron, los invito a que vean uno de los videos anteriores, aparece diciendo sin ningún tipo de vergüenza que su único propósito prácticamente en el Congreso de la República es sabotear al Congreso, es sabotear en este caso las propuestas del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República. Pero no solamente son fotografías, observen ustedes estos videos que también fueron publicados por ellos mismos, en donde salen festejando, salen riéndose, salen por supuesto festejando que se fueron en contra del pueblo. Y ya nos vamos a esa respuesta del presidente Gustavo Petro a Álvaro Uribe Vélez, que fue tan descarado también, el expresidiario y hoy acusado Álvaro Uribe Vélez, que sale en este caso a instrumentalizar también lo sucedido y decir que entonces hay que seguir como van para en el 2026 ganar las elecciones. Ojo, porque esto también nos deja un precedente muy importante, y es que no solamente tenemos que pensar quién va a llegar a la presidencia de la República, y esto lo estaremos recordando y haciendo pedagogía sobre esto en reiteradas oportunidades, porque estamos viendo que el presidente Gustavo pone sobre la mesa reformas sociales que de hecho por esas reformas fue que él fue elegido, y el Congreso de la República está tumbando absolutamente todo. Entonces la responsabilidad no recae toda sobre el presidente de la República, también sobre el Congreso de la República. Vean ustedes estas sonrisas para que por favor no se les olvide quiénes son esas personas que están legislando en contra del pueblo y que por supuesto no pueden llegar a las elecciones del año 2026. Vean esto. Hundimos la consulta popular, 47-45. Buenas noticias para Colombia. Se cae la trampa de Petro, se cae la emboscada. Esta consulta popular, ni era consulta, era una trampa, una estafa. Ellos decían que supuestamente la consulta popular era populista, que era un mecanismo para que el gobierno del presidente Gustavo Petro, según ellos, hiciera campaña, cosa que no es cierto. Las 12 preguntas hablaban única y exclusivamente de lo laboral, de lo que el gobierno pretende lograr con los trabajadores en nuestro país, pero pues ya ven ustedes. Incluso en medio de lo que sucedió ayer, nuestro colega Giovanni Enciso también hizo allí un video en donde se encontraban en vivo con otro de los compañeros también de los medios alternativos que pertenece a Cofradía para el Cambio, y desde allí captaron el preciso momento en el que abuchearon a María Fernanda Cabal cuando salía del Congreso de la República, y todo por supuesto por oponerse a la consulta popular, y la llamaron enemiga de los trabajadores. Es lo mínimo que merece. Observen esto. Bueno, va saliendo otro enemigo del pueblo, Gio. A ver. María Fernanda Cabal. Va saliendo allá. Enemiga de los trabajadores. Enemiga de los trabajadores. Ahí salió, no es capaz de dar la cara a medios ni a ninguno. Sale con los escoltas. Ahí, sale escolta. Son ustedes, María Fernanda. Es usted y su marido. Es usted y su marido. Es usted y su marido. Popular. Consulta popular. Consulta popular. Consulta popular. Consulta popular. Qué rabia, ¿no? Ver esta cantidad de personas gritando allí consulta popular. Ese deseo de absolutamente todos los colombianos que teníamos de salir a las urnas y decidir, pero en realidad que ha demostrado de verdad el miedo que le tienen a los colombianos, el miedo que le tienen al pueblo organizado y unido, y por eso el presidente Gustavo Petro desde China realizó una alocución en donde le hace un llamado a los colombianos a que se reúnan, a que convoquen reuniones y prácticamente a que en este caso se reúnan en medio de cabildos abiertos en todos los municipios de nuestro país. Pero no solamente eso, sino también hizo un llamado a movilizaciones, pero completamente pacíficas. Y sobre eso le hizo también el llamado a la fuerza pública de nuestro país para que no saque ni un arma, para que no atente contra la integridad de los ciudadanos, y fue una orden específica y explícita por parte del presidente Gustavo Petro. Vean esto.
Pues creo que la respuesta es no callarse. Hoy actúo como jefe del Estado. Le ordeno como jefe de las fuerzas militares y policiales de Colombia no levantar un solo arma contra el pueblo. Es una orden de su comandante. Cuidemos los edificios, que no haya violencia. Le solicito al pueblo de Colombia no ejercer violencia contra ninguna cosa, contra ningún vidrio, contra ninguna persona, pero decidir la respuesta y con contundencia. Y para ello los convoco y las convoco bajo la espada de Bolívar, que ese día dijo, nos lo señalamos como la guía de nuestro movimiento de la ciudadanía toda, movimiento de la República de Colombia, porque la base de la República es el pueblo, a reunirnos en cabildo abierto en todos los municipios de Colombia, en la plaza, en donde puedan. Si llueve, tomar la decisión. Este es el momento del pueblo, lo dijimos. Llegó la hora del pueblo. La respuesta a la corrupción y al fraude dentro del Senado será tranquila, será alegre, no ejercerá violencia sobre nadie. Ojo, la violencia es de ellos, no del pueblo, pero tiene que ser profundamente contundente. No esperamos al año entrante. Tremendo llamado que realizó allí el presidente Gustavo Petro, teniendo en cuenta lo sucedido. Incluso periodistas, supuestas periodistas como Camila Zuluaga, a través de sus redes sociales personales salió indicando que supuestamente el presidente Gustavo Petro estaba orquestando otro estallido social en nuestro país y hacía un llamado a que supuestamente todos estuviéramos atentos. ¿A ustedes les parece en realidad que ese llamado que hace el presidente Gustavo Petro es al de un estallido social? Si el mismo presidente Gustavo Petro está indicando que sean manifestaciones alegres, culturales, en orden, que no se ejerza ningún tipo de violencia, que no se rompa absolutamente nada en nuestro país, única y exclusivamente que se salga a protestar por lo que nos corresponde, que en este caso es un mecanismo de participación ciudadana que estábamos esperando absolutamente todos los colombianos. Pero por supuesto, los supuestos periodistas a través de sus medios lo único que hacen es atizar el fuego, es lanzar conjeturas y también lanzar desinformación, utilizando sus plataformas, utilizando el supuesto periodismo, más bien sí como una plataforma desinformadora. Una de las personas que incluso se pronunció también de forma descarada, hay que decirlo contundentemente, un sinvergüenza como Álvaro Uribe Vélez se atreve a decir que él supuestamente nunca pidió a los congresistas que aprobaran una consulta popular para tapar hechos de corrupción. Pero lo que sí hizo él descaradamente, de la forma más infame también, fue prácticamente comprar presuntamente, chantajear presuntamente a congresistas de nuestro país para que votaran a favor y que en este caso se pudiera cambiar ese artículo de la Constitución Política de nuestro país y que él se pudiera reelegir. Eso sí está bien, pero no está bien convocar a las urnas a los colombianos. Los mismos que dicen que supuestamente estamos en una dictadura son los que ejercen dictadura en nuestro país al negarle a los colombianos que salgan a las urnas y que se expresen democráticamente, porque este es un ejercicio democrático. Pero lo que él hizo sí no es dictadura, querer perpetuarse en el poder, querer también, ¿por qué no?, tapar lo que sucedió en su gobierno, como los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales, los desplazamientos y demás. Eso sí no está mal. Vean ustedes lo que este hombre tan descarado escribió. Al presidente Petro, que era congresista, debo recordarle que nunca pedía a los parlamentarios que aprobaran una consulta para engañar a los ciudadanos, a los trabajadores, a los informales y a los jóvenes desempleados. Nunca pedí a los parlamentarios que aprobaran una consulta para tapar corrupción o desastres nacionales como el que hoy vive Colombia. Nunca pedí a los parlamentarios que aprobaran una consulta para tapar el narcotráfico que en el año anterior llevó 1.815 toneladas de cocaína a las calles para envenenar a la juventud. Debe compararse esto con las 150 toneladas que llegaron al mercado en el último año del gobierno que presidí.
Ganemos el 26 para que no siga la destrucción del país, para encontrar buenas soluciones para los trabajadores y los empresarios. Ese llamado final es el que tenemos que tener presente. Sabemos cómo opera la oposición, sabemos cómo opera el uribismo, sabemos cómo opera Álvaro Uribe Vélez, en donde por supuesto pues no esperábamos menos que en este caso utilizara lo que sucedió recientemente en el Congreso de la República para irse en contra del presidente Gustavo Petro, mismo presidente que de hecho pues no se quedó callado, y vean ustedes la contundencia del presidente. El uribismo hundió la reforma laboral en la Comisión Séptima y como la revivimos como consulta, ahora hunde la consulta para revivir la misma reforma laboral que hundió en la Comisión Séptima. Todo un desastre de partido. El mayor desastre estuvo en que tuvieron que quitarle el voto a más de una decena de congresistas que iban a votar por el sí y tuvieron que hundir la consulta con el voto de un uribista convicto. Aquí el presidente está haciendo referencia a Ciro Ramírez, que recientemente, hace unos días, fue liberado, estuvo en la cárcel por presuntos hechos de corrupción y que además cínicamente salió a mentir a los colombianos y decirles que supuestamente ya había probado su inocencia y que por inocente lo habían sacado de la cárcel, cosa que no es cierto porque él sigue siendo investigado. Nunca en la historia contemporánea había pasado que sacaran un congresista de la cárcel para que votara y le hundiera los derechos al pueblo trabajador. Eso es un verdadero desastre de Senado y de la democracia. Tiene que haber costado mucho el oprobio que han cometido. Ahora tratarán de hundir otra vez el proyecto de ley que presenté hace 2 años al Congreso, pero es el pueblo el que debe dar su respuesta. Hablan de derrotas. El Senado se ha autoderrotado al silenciar el poder popular, que es su fuente misma, y al usar un convicto para una pírrica victoria que el pueblo hundirá en la historia de la infamia. El presidente además aquí menciona algo supremamente importante y que también lo tenemos que tener muy en cuenta, y es que esta reforma, la reforma laboral que aún sigue ahí en el Congreso, porque tengamos en cuenta que la reforma revivió, ahora va a pasar a otra comisión, específicamente a una comisión que ahora está presidida por Angélica Lozano, la misma que también se opuso a la consulta popular. Esperemos que ojalá no vaya a ser las mismas infamias de la oposición, pues el presidente lleva con ese proyecto de ley más de 2 años. Y aún así dicen que supuestamente es el presidente el que tiene supuestamente el país en las ruinas, cuando el que tiene al país en lo más bajo son los congresistas que no son ni siquiera capaces de debatir proyectos tan importantes como el de la reforma laboral. Adicionalmente, Efraín Cepeda, incluso ayer, en medio de lo que se estaba dando en el Congreso de la República, publicó esto: no es el momento para dilapidar 750.000 millones de pesos en una consulta popular, cuando la discusión en el Congreso cuesta 0 pesos. La plata de la consulta equivale al presupuesto de 2025 de los ministerios del deporte y ciencias juntos. Ahora sí les preocupan los ministerios de deporte y ciencias. Cuando incluso sus colegas, personas como Miguel Polo Polo, dicen que supuestamente de llegar a la presidencia de nuestro país lo primero que van a hacer es lo mismo que hizo Milei, acabar con ministerios como estos, de los que ahora sí supuestamente se preocupan. Con este dinero se podría evitar un apagón eléctrico al apagar las deudas pendientes y además se financiarían 11 universidades públicas. El presidente Gustavo Petro hace unos meses, en septiembre del año pasado específicamente, había propuesto la ley de financiamiento al mismo Congreso de la República. Y los del Congreso de la República, Efraín Cepeda, indicó que no iba a apoyar la ley de financiamiento. Dentro de los puntos de esa ley de financiamiento estaba que el gobierno nacional, que el gobierno del presidente Gustavo Petro pudiera financiar las deudas de la energía en el Caribe. Y resulta que entonces ahora, en este caso, desean que ese dinero que iba a ir dirigido a la consulta popular pasara a financiar las deudas de las electrificadoras y las deudas de este servicio básico en el Caribe. ¿Ven ustedes cómo es que trabaja la oposición en nuestro país? Son unos opositores realmente oportunistas que solamente se preocupan por los colombianos cuando les conviene. De resto, como el caso de Efraín Cepeda, que lleva ya más de 3 décadas en el Congreso de la República, no les interesa en este caso bajarse el salario, que eso también por supuesto sería una ayuda enorme para todos los colombianos.
Por estas razones, nuestra decisión de bancada desde el Partido Conservador fue decirle no a la consulta. El presidente, en medio de esas declaraciones de Efraín Cepeda, pues respondió. El presidente respondió hoy muy temprano para esas personas que dicen que supuestamente a las 2, 3 de la mañana el presidente Gustavo Petro, supuestamente según ellos, está bajo sustancias psicoactivas, como el caso de Álvaro Leiva. El presidente le respondió y hay que tener en cuenta además que está en China y le dijo: Efraín Cepeda ha cometido un posible delito y la Corte Suprema debe investigar. Los indicios muestran que hay presumiblemente un fraude, ya la justicia lo dirá. De nuevo ejerceré mi derecho constitucional y legal a presentar la consulta popular al Senado para que se garantice una votación limpia. Esta vez el pueblo, el mandante, decidirá cómo actúa al Senado de la República el mandado, fue lo que escribió allí el presidente Gustavo Petro. Entonces nos queda completamente claro aquí, además, en medio de esto, que él va a presentar nuevamente la consulta popular al Senado de la República y me parece magnífico, además teniendo en cuenta esas irregularidades que se dieron en el Congreso de la República mientras se votaba. Al parecer no se dio el tiempo necesario, al parecer en este caso se cambiarían votos también allí en el Congreso de la República en medio de esa votación. Entonces esperamos, por supuesto, ojalá que se presente nuevamente esta consulta popular y si no, hay propuestas incluso también de que sea el mismo pueblo que salga a recolección de firmas y que sean los mismos colombianos los que convoquen esa consulta popular. Estaremos pendientes de cómo transcurre esto, pero sin embargo queda completamente aquí sentado, queda completamente al descubierto que lo único que están haciendo personas como Álvaro Uribe Vélez a través de la oposición, por supuesto, es sabotear absolutamente todo lo del presidente Gustavo Petro para decir, en este caso, en la campaña, que el presidente no hizo absolutamente nada y así querer perpetuarse nuevamente en el año 2026. Pues bueno, a todos como siempre, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Por favor, no olviden compartir, suscribirse, seguirnos a través de nuestras redes. Comenten, les estaré respondiendo algunos comentarios por ahí abajito. Entonces, invitados a que nos cuenten, por favor, ustedes qué opinan de lo sucedido en el Congreso en las últimas horas con la consulta popular, con ese hundimiento de este mecanismo de participación ciudadana y sobre todo la respuesta del presidente Gustavo Petro a Álvaro Uribe Vélez, quien por supuesto también está en contra de este mecanismo de participación, pero sí no estuvo en contra de perpetuarse en el poder. Los leo a todos, muchísimas gracias, nos vemos y como siempre nos escuchamos en otro video aquí en El Punto. Chao a todos.